amigos, mi nombre es Russ Warner de Converos. Soy el director de operaciones y ahora me toca a mí tratar de explicar la investigación que el doctor Kircher y el grupo aquí, Eliza y Tammy, el grupo de personas que casi todos los días están haciendo pruebas de laboratorio. Es mucho trabajo, pero voy a dar resumen de la investigación que se hizo con respecto a Verify. Para no confundirlos, si ustedes son clientes, ya saben que tenemos el protocolo MCT de 4 temas, el protocolo RCT de 2 temas, el protocolo de DLC es de un tema. Tenemos varios protocolos. Para no confundirlos, vamos a nombrar el protocolo primero de Verify, el protocolo V de Verify, 3R, que quiere decir que incluye 3 temas, pero de verdad es un solo tema de mayor interés. Los otros 2 temas son comparativos. Entonces, el protocolo primero que se lanza ahora es el B3R y en este protocolo se puede presentar un tema relevante y 2 comparativos. Cuando se hizo el estudio aquí en la oficina, utilizamos varios teléfonos celulares Android y iPhone. Como pueden ver en la foto, hay un selfie stick, un tripod, y lo pusimos en el selfie stick porque no se mueva, no se tiene que depender de la persona ni del supervisor de pruebas. Entonces, en el laboratorio, aplicamos las pruebas con un selfie stick, con la supervisión de una persona, con teléfonos de varios modelos y años. Entonces, así fue básicamente el equipo. Entonces, el tema único que acabo de mencionar, la prueba empieza con instrucciones y una muy breve sesión de práctica. Hay preguntas, como siempre. Bueno, en el caso del protocolo MCT de audio, y este protocolo se basa en el protocolo MCT de audio. Se presentan preguntas y se requieren respuestas de tipo verdadero y falso. El teléfono, la bocina, de la bocina sale la voz digital y el evaluado tiene que responder y su respuesta entra por el micrófono. El sujeto responde verbalmente y no tiene que leer nada porque durante la prueba se da vuelta al teléfono y no se ve nada. Entonces es puro audio. En el protocolo BR3 se puede agregar, bueno, son 24 preguntas sobre cada tema. Creo que anteriormente el protocolo que requería más variaciones o repeticiones de la pregunta relevante era 16, ahora son 24. Entonces se requiere un poco más, se tiene que inventar más variaciones de preguntas de la prueba. En la prueba, durante el tutorial y las instrucciones, se dice al sujeto que tiene que responder rápidamente y precisamente o va a reprobar la prueba. No hay 2 preguntas sobre el mismo tema presentadas secuencialmente. Se presenta todo de manera aleatoria. Las preguntas están equilibradas, como siempre hacemos por longitud y negación. Los sujetos que no saben si, como en el caso del protocolo MCT de audio, se presenta el sujeto de la pregunta y al final de la pregunta se presenta la declaración, se dice. La persona que está escuchando no sabe cómo responder hasta el final de la presentación de la pregunta. Como un ejemplo, aquí, en cuanto al robo de los $20, hasta el final el examinado no sabe qué decir. Sabe que la pregunta tiene que ver con el robo de efectivo,
pero no sabe qué decir. Así deja que el examinado esté contemplando su respuesta y así nos da mejores resultados. Para reclutar a los sujetos es mucho trabajo. Gracias a Tammy y por tanto trabajo que hace. Reclutamos personas de la comunidad a través de bolsa de trabajo. Se va a varios departamentos donde hay muchos estudiantes. Anunciamos o repartimos folletos que anuncian o que ofrecen un pago de $40 por participar. Normalmente indicamos que va a tomar una hora solamente para establecer una expectativa y una posible bonificación de 30. Entonces la persona puede ganar hasta $70 y es mucho para una sola hora de trabajo y es una motivación. Cuando llegan, cada sujeto se asigna a una condición, sea culpable, sea inocente, y no se sabe antes de que llegue y asignamos la condición de culpable o inocente aleatoriamente. En este caso, en el primer estudio, habían 63 en la muestra de gente inocente y 67 en la muestra de gente culpable. Y los tres temas relevantes eran robo de efectivo, robo de anillo y robo de un celular. ¿Cuáles eran los resultados? Se mide las señales de efectivo, anillo y teléfono en relación con el inicio de la pregunta o la respuesta del sujeto. Y aquí en el gráfico se representa varias cosas. El, este, el cambio de diámetro de pupila. En las flechas se representan el inicio de la pregunta, el inicio de la presentación de la pregunta y el punto de terminar la presentación de la pregunta. Entonces, el desplazamiento de preguntas se utiliza para el tiempo de respuesta. Se mide tiempo de respuesta, se mide cambio pupilar, se mide movimiento horizontal y vertical, se mide la apertura del ojo, se mide el tasa de parpadeo. Hay muchas mediciones que se hacen. Cuando se traza las curvas de respuesta de los grupos de inocentes versus los culpables, se ve si las señales distinguen cuando una persona miente en comparación de cuando dice la verdad, como pueden ver en el gráfico. Estas cifras muestran los cambios de la pupila desde el inicio de la pregunta, de la presentación de la pregunta. Estos gráficos representan 7 segundos. La línea roja muestra la reacción a la pregunta sobre el efectivo. Cuando la persona se asigna a la condición culpable, se le asigna el robo de efectivo. Entonces, la línea roja representa la reacción de los culpables en la prueba cuando se pregunta si habían robado el dinero y estos tienen que decir que no, tienen que mentir. La línea azul muestra la reacción a la pregunta sobre el anillo que ninguna persona robó. Y la línea verde muestra reacciones a las preguntas sobre el celular que ninguna persona robó. Como era de esperar, los sujetos inocentes, el gráfico izquierdo, muestran poca diferencia en la reacción pupilar a las preguntas sobre los 3 temas de robo. Los sujetos culpables, al lado derecho, reaccionan más a las preguntas sobre el robo del efectivo, porque así fueron asignados y así participaron. Así, entonces el doctor Kircher toma las características de estas curvas y se mide qué tan bien discriminan entre personas veraces y culpables. Cuanto más se acerque la puntuación a +1 o -1, es más diagnóstico. Mejor discrimina entre las personas veraces y las engañosas. Un coeficiente de validez de 0, no es diagnóstico.
Todas estas características fueron estadísticamente significativas, aunque las características de la pupila fueron más diagnósticas que las vasomotoras, por ejemplo. El movimiento ocular es más diagnóstico que el tiempo de respuesta, por ejemplo. La actividad vascular es una medida del flujo sanguíneo. Se mide, bueno, no vamos a mencionar cómo se mide, pero se mide ah, observando la piel del examinado. El tiempo de respuesta se usa respuestas verbales. También es menos diagnóstico que usar el mouse para hacer clic. Muchas veces la persona demora poco más para responder cuando se tiene que decir la respuesta versus cuando se tiene que hacer clic para indicar la respuesta. Es interesante. Y a pesar de no leer, a pesar de no leer, los sujetos, en los sujetos se exhiben movimiento vertical, como si fueran, bueno, son fijaciones básicamente, similar a las fijaciones. El modelo de decisión se basa en una regresión logística binaria. Binaria indica que solamente hay dos posibles resultados. En la ecuación pueden ver dos variables, un variable verde, la D, y otra variable X, que está en letra roja. Cada X representa una característica y cada B representa un peso óptimo que se tiene que poner en cada característica. Se da más peso, por ejemplo, al cambio del tamaño de la pupila. ¿Ok? Para determinar si funciona bien, también se realiza se dice validación N-fold. Mejor dicho, quizás N. Son varios conjuntos y se varía, bueno, lo voy a explicar, pero se toma en cuenta un subgrupo de los examinados y se genera o se crea un algoritmo. Y con este algoritmo se aplica a los demás grupos para medir la eficaz de la ecuación. Después se toma del segundo grupo, hay un segundo grupo, se genera un algoritmo y se usa este algoritmo para probar al grupo 1, al grupo 3 y al grupo 4. Y se repite, se toma el grupo 3, se genera un algoritmo, o se modifica el algoritmo para optimizarlo y se aplique este algoritmo al grupo 1, 2 y 4. Así es la validación de n veces. N como la letra N. En este caso, el tamaño de muestra o la cantidad de personas, en este caso, eran 130 sujetos. Se divide la muestra en 4 pliegues conjuntos, como acabo de mencionar, con aproximadamente el mismo número de sujetos culpables e inocentes. Se me pasó decir eso. Bueno, ya lo mencioné. La precisión media es la figura del mérito, o sea, es lo más importante. Aquí se representa con el cuadro de color amarillo. No estamos, a pesar de tener un algoritmo inicial, estamos siempre trabajando en mejorar los algoritmos. Entonces, aquí se dice que la precisión media es del 79%. Me imagino que en los próximos meses se va a incrementar la precisión porque el doctor Kircher mejora su sistema, utiliza aprendizaje de máquina, no sé cómo se dice, machine learning. Machine learning se utiliza, es similar a la inteligencia artificial, básicamente. Entonces, yo espero un incremento en la precisión media uh, del algoritmo en el futuro. Y también acabo de mencionar que estamos trabajando en otro protocolo. En vez de un tema relevante y 2 temas comparativos, va a tener 3 temas relevantes y un tema comparativo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Si hay una resulta no opinión, en el caso, bueno, cuando se utiliza
la ecuación de regresión logística binaria solamente a dos resultados, pero se puede decir que si una persona tiene una puntuación de 50 y si el rango es entre 1 y 99 y la persona sale con una puntuación de 50, está más o menos en medio, ustedes como examinador, como tomador de decisiones, pueden decidir si una persona, en este caso, eh, es inconcluso. El sistema no lo representa, siempre va a asignar una de dos recomendaciones, de culpable o de inocente. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la investigación? Russ, quizás puedes explicar que tendremos categorías similar a IDTech con respecto a resultados, que como similar a IDTech, si la persona contesta en una manera al azar, vamos a dar una opinión o en el informe de Verify va a decir que la persona no es creíble porque contestó en una manera al azar. También si la persona no contesta, um, no contesta las preguntas y nada más. Si entra un factor nuevo, antes medimos el tiempo, la falta de respuesta, ahora vamos a medir la falta de respuesta verbal. También vamos a medir, ¿cómo se llama? Si la persona no pronuncia bien, si la respuesta tiene que ver de tipo verdadero y falso y responde gato y perro, si no responde como se espera, se va a contar contra la persona. ¿Otras preguntas?